Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Superhábitos. Debería ser un coro. Superhábitos. Así debería ser un coro Superhábitos. silencioso detrás. Vamos a... Vos decís su, y yo digo. Bueno. Ven, Ahí está. ahora. Superhábitos. Superhábitos. Bueno, no importa. Todas estas estupideces van a ser escuchadas por miles de personas. Y estamos contentos de poder vivir de estas cosas y de que vos también puedas vivir de esas tonteras, esas cosas que amás. Es de lo que se trata este podcast. Como decíamos, hábitos y herramientas para que emprender sea simple y no una tarea imposible de la cual puede que nunca salgamos con éxito. Exactamente, emprender. Y esta semana hemos tenido varias conversaciones sobre eso. Cuando tenemos las herramientas correctas, se vuelve simple. Es algo que cualquier persona puede afrontar con éxito, tener resultados. Pero sin las herramientas correctas, tranquilamente puede sentirse como un pantano del cual es imposible salir. Sí, recién corté la transmisión en vivo sin querer. Perdones a todos los que estaban ahí. Bien, podríamos continuar. Sí, vamos a continuar con el podcast en vivo. Estaba pensando que deberíamos conseguir algún cantante, por ejemplo, el cantante de La Renga, para hacer el... Por ejemplo. Seguro va a ser fácil o de conseguir. algún buen imitador de Sí. ese tipo de voces para el jingle de De superhábitos. Superhábitos. Porque Igual, los escuchaba recién y me parece que pega más ese estilo. una voz como más grave. Más rockera, sí. Bien, puede ser una buena idea. No saldría. Un cantante No trates de hacerlo en vivo. No trato, perdón. Parecía que me estaba muriendo además. Sí, claro. Santi, ¿estás bien? ¿Qué le pasa a Santi que le está agarrando un ataque en... Hay personas en sus hogares que durante un segundo pensaron que a alguno de nosotros le pasaba algo muy mal. Che, uno de los chicos de superhábitos está teniendo un ataque al corazón. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Mati, ¿querés presentar un poco de qué vamos a estar hablando? Sí. El tema para el día de la fecha tiene que ver con algo que hemos notado mucho a lo largo de quizás las últimas semanas, los últimos meses, trabajando con emprendedores, conversando con emprendedores en las comunidades privadas de nuestros cursos. Y es un error que, de no ser evitado, tiene consecuencias nefastas. Tiene que ver con cómo procesamos las cosas que nos suceden en nuestro camino como emprendedores. Y lo que le tiende a pasar a muchas personas es que empiezan en su camino emprendedor y una frase que se escucha mucho es la frase de la montaña rusa emocional, ¿no? Nos pasan cosas, hay días que nos sentimos geniales, nos sentimos los mejores del mundo, al día siguiente nos sentimos los peores del mundo. A veces esas cosas suceden dentro del mismo día. Y lo que pasa es que en medio de esa montaña rusa emocional vamos avanzando, vamos realizando acciones. Y muchas veces cometemos el error de dejar asociada una acción con una sensación que nos ocurrió en ese momento. A eso nosotros le llamamos la etiqueta que le queda a ese recuerdo. Si nosotros nos gusta usar esa frase, o al menos yo la utilizo. Sí, habla por vos. Yo utilizo la frase de que muchas veces etiquetamos el recuerdo en base a cómo nos sentimos en el momento. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de un ejemplo hace un rato, doy una charla. Doy esa charla, espero que salga de una forma. La charla al finalizar no salió exactamente como yo esperaba, entonces pongo una etiqueta que es esta charla no funciona. ¿Y cuál es el problema de esta situación? Y es, si la charla en realidad sí funcionó, solo que no cumplió con mis expectativas, y yo la dejo etiquetada como esta charla no funciona, estoy poniéndome gravemente en riesgo porque estoy por descartar algo que funciona porque ese recuerdo está mal etiquetado. Lo mismo sucede con diferentes áreas dentro del negocio. Una muy típica y que el otro día escuché, que también surgió en las conversaciones. Por ejemplo, una vez quisimos expandir el equipo de nuestro negocio, sumamos una persona y eso no funcionó. Pero ponemos la etiqueta que es armar equipos es una mala idea. Y de repente nuestro negocio se estanca. ¿Por qué? Porque una etiqueta que pusimos mal quizás hace años, quizás la semana pasada, nos está frenando de avanzar porque pusimos un cartel de esto no funciona en algo que en realidad sí funcionaba. Y eso pasa muy seguido. Entonces, la idea de conversar hoy es darnos cuenta de todas las consecuencias que hay detrás de eso. De vuelta, hay negocios enteros que se estancan, emprendedores con proyectos fantásticos que se derrumban por etiquetar mal recuerdos.
Entonces queremos detectar esas consecuencias nefastas y ver cuál es el remedio a el problema de etiquetar mal los recuerdos. Cómo podemos etiquetarlos correctamente de forma tal de que los recuerdos sean un activo para nuestro negocio y no un freno de nuestro negocio. Y alguna vez hablamos en un podcast, creo que ya es un podcast viejo por la cantidad de episodios que hay, pero no es bastante reciente, en el que hablamos del problema de saltar de idea en idea de negocio, de proyecto en proyecto, de no profundizar nunca en algo y siempre estar cambiando. Y eso suele pasar porque tomamos malas decisiones, y muchas veces tomamos malas decisiones y hacemos muchos cambios y muy sobre la marcha y sin pensar demasiado y sin profundizar, porque etiquetamos mal los recuerdos, etiquetamos mal las acciones que hacemos, los resultados que tenemos, y en base a esas etiquetas tomamos las decisiones, y eso nos lleva muchas veces a nunca tener resultados contundentes en algo. Y eso es un gran problema y es muy frecuente, que nos ha pasado a nosotros y le pasa a las personas de la comunidad muchísimo y muy seguido, y hay que tener mucho cuidado porque a veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en eso y tenemos que estar como alerta. Claro, sí, es muy normal, y de hecho la vida del emprendedor es una vida muy emocional, por decirlo de alguna manera. Estamos todo el tiempo puestos con nuestras emociones al borde de la piel, ¿no? Siempre tenemos miedo, tenemos esa sensación de... Cuando estamos empezando, después ya como que, ok, esto sale mal, buenísimo, no pasa nada. Pero cuando estamos empezando sí tenés esa sensación de que, por ejemplo, no sé, algo salió mal y de repente todo está mal. Por ejemplo, no sé, hice una charla, como da el ejemplo Mati recién, que de vuelta, dato de color, esta conversación empezó simplemente porque estábamos hablando de cosas que hemos visto en emprendedores esta semana, y fue como, hey, ¿por qué no hablamos de esto en el podcast? Ya que es para emprendedores, y movemos la voz. Entonces, si nosotros de repente no tenemos la capacidad de poner en perspectiva esas pequeñas cosas que pasan, por ejemplo, de una charla y salió mal, o no estoy creciendo lo que me gustaría, o la gente no está respondiendo a mi mensaje, y simplemente decimos, ok, esto salió mal, tengo que hacer algo completamente diferente, lo que va a pasar es que vas a empezar a perder lo que hablamos siempre del foco. No vamos a tener el foco que se necesita para poder seguir ahondando en un tema en particular e ir mejorando. Y se me ocurre, chicos, no vamos a dar nombres obviamente, pero nos está escuchando hablar y esto suena muy abstracto. ¿Podemos traer algún ejemplo? Sí, aparte estábamos hablando de ejemplos muy concretos. Claro, estamos hablando de casos muy concretos, sí. Y me parece que si tenemos algún ejemplo concreto nos va a dar como más tela para cortar. Bueno, tengo un par de ideas o de ejemplos. Voy a tratar de darlos de forma tal de que suenen bastante indeterminados, pero lo suficientemente específicos como para que se entienda el caso. Se me ocurren varias ideas, así que vamos con la primera que sucede. El otro día estaba hablando con un emprendedor. Le pongamos un nombre ficticio. Que se llama... Filiberto. Filiberto tiene un negocio que ya está en marcha hace un par de años. Y Filiberto, durante la mayor parte de ese par de años, lo que hizo fue utilizar un método de ventas. Un método de ventas apuntado a una localidad determinada. Y eso durante el primer año, año y medio, fue la savia del negocio de Filiberto, que le está yendo muy bien. ¿Sí? El negocio venía creciendo, utilizando un mismo método de ventas en una localidad. Hace un tiempo, en pos de expandir ese negocio, dijo, podría probar en la localidad de al lado. En este momento, Filiberto venía bastante exigido en cuanto a tiempos. Entonces, simultáneamente con empezar a expandir a la localidad de al lado, buscó expandir su equipo de trabajo. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando expandió a las dos localidades, en la localidad nueva, los resultados fueron muy buenos. En la localidad vieja, los resultados no fueron tan buenos. No fueron malos, pero no fueron tan buenos. ¿Sí? Fueron, pongámosle si es rojo, amarillo, verde, fueron amarillos. Mientras que en la localidad nueva fue un verde fluorescente fantástico. Ahora, para las personas que están en Argentina, se jugó hace poco un partido, un superclásico, que cambió un partido de fútbol muy importante, que frena el país durante una tarde, un día completo. Una de las cosas que sucedió fue que este evento que quedó en amarillo coincidió con ese partido. Con lo cual, ya de por sí, sería importante tener presente que hubo un evento extraordinario. Es como si la final del Mundial se jugara
el día que estás por hacer tu Taller. taller. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Conversando con Filiberto, Filiberto me dice, creo que la localidad en la cual hice las cosas desde el comienzo ya no funciona. Voy a dejar de promocionarme en este lugar. Claro. Si vos tuvieras que ponerte en el lugar de Filiberto, conociéndolo, y decir cuál sería probablemente el siguiente paso de Filiberto si vos no hablaras con él. Si yo no tenía esta conversación con Filiberto, el plan que él tenía era dejar de hacer la técnica que le venía funcionando durante el último año y medio en la localidad donde le venía funcionando y empezar a hacerla 100% solamente en la otra localidad. Esa era la decisión que cuando empezó la conversación, esa decisión estaba no tomada, pero era, ok, esta es mi propuesta, voy a hacer esto, porque, y yo creo que fue una constante en las conversaciones que mencionábamos con emprendedores, la frase que aparece ahí es, porque esto no funciona. Y te lo dicen de esa forma. Cuando viene un emprendedor y te habla de estas cosas, te dice, porque esto no funciona. Así que no lo voy a hacer. Y eso es etiquetar un recuerdo. Yo estoy diciendo, este medio de promoción en este lugar no funciona. Bien, antes de que demos la resolución de por ahí, ¿qué fue lo que le dijiste a Filiberto? Yo tuve un caso muy similar también esta semana charlando con emprendedores y esa semana empezó ayer. Así que ayer tuve una charla Fue una semana intensa. Una semana intensa. De una persona que le pasó justamente algo muy, muy similar en términos de una persona que está con un formato de ventas, acaba de cerrar mejor mes de la historia de su emprendimiento del mes pasado, en octubre. ¿Y qué pasó? El mes de octubre fue el mejor mes, pero también usa charlas para vender. Las últimas 2 charlas no anduvieron bien. Y entonces, ¿qué pasó? Una charla anduvo más o menos, la segunda charla no anduvo bien, hizo un cambio, fracasó ese cambio. O sea, no es que mantuña lo mismo y no funcionó, sino que la vez anterior anduvo más o menos y hizo un cambio y no anduvo bien para nada. Entonces, que hasta ahora los resultados que venía teniendo con esa forma de presentar el producto y todo eran definitivamente eran no solo positivos, sino ampliamente los mejores en décadas de emprendimiento. Claro. Y el tema es que se encuentra en esta situación y dice, mira, la verdad es que este mes quiero conseguir los resultados que consigue este mes. Lo de las charlas no está funcionando. Lo que voy a hacer es voy a empezar a trabajar más sobre mi Facebook y sobre las redes sociales. Bien, ese era el plan. Como vamos a sacar un poco la prioridad de esto que no está funcionando tan bien, y vamos a poner la prioridad en algo que es muy prometedor, que es muy atractivo, que son las redes sociales, porque en las redes sociales obviamente está todo el mundo. Que de vuelta aparecen mitos en general respecto de que siempre hay alguien que está diciendo que el pasto del otro lado está mucho más verde y va a ser mucho más agradable y la vida es mejor. Entonces uno, a veces cuando tiene una mala experiencia, automáticamente mira del otro lado y dice, el pasto está más verde. Sí, veo otras personas que están haciendo, que tienen mucho contenido constantemente en las redes sociales, entonces pienso, debería estar haciendo eso. Exactamente. ¿Vos, Lu, tenés algún caso para...? Estoy pensando, no le pusimos nombre a este caso. ¿A mi caso? Sí. Podría ser Justiniana. Justiniana. Filiberto y Justiniana. Okay. Bien. Voy a anotarme los nombres porque Y tenemos otro caso que estábamos charlando también fuera del aire, que es también otro emprendedor que tiene un negocio, digamos que empezó el negocio hace un año, que está en proceso de consolidar ese negocio, que ya claramente funciona muy bien, y con perspectivas a planificar cómo hacer para que ese negocio crezca el próximo año y los años siguientes. Llegó también con un montón de reflexiones acerca de, bueno, lo que vengo haciendo hasta ahora, no puedo seguir haciendo lo que vengo haciendo hasta ahora porque no voy a crecer por 2 o por 3 si hago lo mismo que estoy haciendo ahora. Y con un montón de análisis con respecto a este tipo muy similar, ¿no? Como hago charlas y pasa esto, tengo esta cantidad de tiempo, tengo este valor por hora, tengo esta cantidad de disponibilidad. Veo a otras personas que tienen negocios similares al mío y hacen las cosas de determinada forma y no les va bien. Entonces, si sigo haciendo las cosas como las vengo haciendo hasta ahora, no me va a ir bien. Que en el caso de este emprendedor que decís vos, ¿qué se llama? Mulacio. No existe Mulacio. Sí existe Mulacio. No. Creo que no existe. No existe Mulacio. Probablemente no existe. Si alguien le pone ese nombre a su hijo, por favor, cámbieselo urgente. Aristóbulo. Aristóbulo. O Teodófilo puede ser también. Sí, no existe Mulacio.
Definitivamente no existe un Lo molesto. busco encima. Aristóbulo, sí quiso probarlo, hizo Era obvio fact que check no. y no pudo. Aristóbulo. Aristóbulo. Bueno, Aristóbulo. en el caso de Aristóbulo se suma, o de como le decimos todos, se suma un detalle y es que de vuelta, y acá para las personas que nos están escuchando es súper importante volver una y otra vez a estoy etiquetando recuerdos. En el caso de Aristóbulo, él conocía, cuando empezó su carrera como emprendedor en la industria en la que está, conocía a alguien que llevaba muchos años en la industria. Que era el referente que venía hace 10 años Exacto. con ese negocio. Y cuando lo conocimos a Aristóbulo nos dijo cómo esta persona hace lo que yo quiero hacer. Algún día quiero ser como esta persona. Y ahí uno está haciendo un etiquetado de recuerdos que es muy fuerte, porque ponemos a esta persona como referente. Aristóbulo tuvo la suerte de conversar con este referente En profundidad. en bastante profundidad hace poco. Ahora, cuando Aristóbulo conversó con este referente, se dio cuenta de que Aristóbulo está ganando más con su negocio que el referente. Le está yendo mejor. En un año le está yendo mejor que lo que le está yendo a una persona que lleva una década o no sé cuánto tiempo, 10, pero sí, 10 bueno, años. 10 años en la industria. Ahora, fíjense qué fuerte que es el etiquetado de recuerdos, que lo que le quedó a Aristóbulo cuando habló con esta persona, la persona le dijo, yo, de la forma que hago las cosas, no me está yendo tan bien. Y Aristóbulo pensó, eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo no funciona, simplemente porque él había asociado. Yo estoy modelando mi negocio en base a este referente y entonces si a este referente no le está yendo bien, quiere decir que a mí no me va a ir bien. Y no se daba cuenta de la contradicción en el hecho de que en realidad a él sí le está yendo bien, mejor que al referente con cómo él hace las cosas. Porque en un año tiene más resultados y mejores que esta otra persona, este otro emprendimiento en 10 años. En 10 años. Entonces, y yo sé que, por ahí para las personas que nos están escuchando, esto es intrincado y por eso queremos hablar de cómo darnos cuenta de cuando no estamos etiquetando bien los recuerdos. Pero fíjense cómo si cualquiera de estas tres personas que dijimos, Filiberto, Justiniana o Aristóbulo, tuve que leer los nombres, no revisan cómo etiquetaron ese recuerdo, de repente Filiberto va a dejar de usar el mecanismo de promoción que le permitió crecer todo este año. Justiniana va a pasar a meterse a las redes sociales que no necesita hacerlo y va a dejar de hacer lo que le permitió tener el mejor mes de su historia hasta ahora. Y en el caso de Aristóbulo, va a tirar abajo todo su modelo de negocios porque alguien que él pensó que usaba el mismo modelo de negocios, que no lo usaba, no le está yendo bien. Claro. Y esta es interesante porque estos tres emprendedores son emprendedores que tenemos casos de servicios, tenemos casos que no son de servicios, como el caso de Aristóbulo. Entonces, en distintos escenarios se va a ver cómo las personas tenemos esa tendencia a tomar algo que, por ejemplo, viene trabajando bien, de repente, quizás es el patrón, ¿no? Hay algo que va bastante bien. Lo que pasa es que es un patrón que se repite muy frecuentemente. En el caso de Justiniana es algo que pasa con mucha frecuencia, que hablamos y es, ok, creo que tengo que abandonar todo. Y es, bueno, ¿qué es lo que pasó en realidad? Y eso es parte de la solución, ya entrando un poquito a la solución. La solución, si dijimos que el problema es que etiquetamos un dato, por ejemplo, esto fue mal, entonces yo digo, ok, esto no funciona. O a esta persona le va mal, entonces a mí me va a ir mal. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, empezar a indagar la etiqueta. Y empezar a hacernos preguntas, esa es la fase clave. Que muchas veces, como tip, si no lo pensaron todavía, tener un mentor hace mucha diferencia. Es decir, y quizás no es un mentor, puede ser también un grupo de mastermind, un grupo en el cual tengas a otros emprendedores, pero sí o sí necesitamos o nosotros objetivizar lo que pasó, o necesitamos que alguien nos ayude a nosotros a tener esa mirada externa. Bueno, que ahí tenés como dos factores. O sea, por un lado tenés qué datos o qué hechos o qué situaciones estás etiquetando y qué etiquetas les pones. Porque muchas veces también, que creo que vos lo dijiste al comienzo, solemos etiquetar en base a emociones, sensaciones, miedos y no tanto a hechos o a cosas concretas. Entonces muchas veces cuando decimos esto no funciona, cuando Filiberto dice esto no funciona, voy a dejar de hacer esto en esta localidad y me voy a enfocar en la otra, que tuve un experimento y funcionó bien o funcionó mejor, estamos haciéndolo en base a la sensación, a un hecho aislado, y muchas veces, o casi siempre, estamos haciéndolo en base a datos súper vagos. Claro, O datos vagos que ni siquiera los tenemos registrados, o ni siquiera hay datos.
Sí. Hay como sensaciones. No, y además tenés esa cosa que es que nosotros, porque tenemos obviamente miedo del futuro, proyectamos lo que pasó ahora. Es como que en realidad en la mente del emprendedor no es como, ok, esto salió mal, tengo que probar otra cosa, sino, esto salió mal, si esto sigue saliendo mal para siempre, voy a fracasar con mi negocio, entonces debería probar algo diferente. Que además, si se fijan, un patrón común, se me ocurrió un caso, recién lo voy a retomar en un rato, que también es de referentes que hacen lo mismo de etiquetar mal recuerdos, pero un patrón común son el choque entre expectativas y realidad. Casi siempre esto empieza porque alguien piensa, voy a hacer algo y esto es lo que yo quiero que pase. Entonces, dicen, por ejemplo, voy a dar una charla y yo quiero que vayan 50 personas. Organizo la charla y van 35. Van 30. Ahora, ¿qué pasa? La expectativa de que vayan 50 hace que yo mire el 30 y sienta que eso fue poco. Si yo cometo el error de que y entonces se genera una emoción negativa, ¿sí? Esto es menos de lo que yo esperaba. Si yo tomo esa emoción y la uso para la etiqueta, ahí es donde se da el problema. ¿Y por qué? Porque yo estoy analizando el dato en base a mi expectativa, no en base a otros parámetros objetivos. Yo no estoy mirando el 30 y decir, a ver, para el resto de la industria donde estoy, para la fecha en la que lo estoy haciendo, para mis experiencias anteriores, esto es bueno o malo. Lo único que estoy haciendo es compararlo con mi expectativa. Y un problema que los emprendedores tendemos a tener es que nos agarra ansiedad cada tanto, queremos que las cosas salgan geniales siempre, y entonces nuestras expectativas tienden a estar altas, que no está mal, en tanto nos sirven como motivación, pero sí están mal si nos llevan a etiquetar incorrectamente los recuerdos. Que también nos ha pasado un montón de veces con esto de los datos vagos y de no tener parámetros objetivos claros. O sea, hay que tener parámetros para medir los resultados y tratar de liberarte lo más posible cuando tomes decisiones de las emociones y las sensaciones que tenés y la percepción, y quizá te sentiste raro en la charla, una parte de la charla no te salió bien, entonces ya sentís que fue un fracaso, pero después vendés, entonces en realidad en términos de semáforo estás en verde, pero vos no sentís que esté tan bien, entonces como no tenés un registro, pensás que no salió bien. Y nos ha pasado muchas veces que lleguen personas como, no, que di una charla o hice X acción de venta y no me funcionó. Y de repente le haces 2 o 3 preguntas y te dicen, no, bueno, invertí X en publicidad, vinieron, yo quería que vengan 1000 personas y vinieron 10 y vendí tanto. Y vos analizás rápidamente y te das cuenta de que en realidad funcionó muy bien y de que lo que tienen que hacer es profundizar por ese camino y lograr encontrar la forma de que asistan más personas o encontrar la forma de, invertir más en publicidad, porque eso después lo recuperan. Y analizás 2 o 3 datos, les haces 2 o 3 preguntas y te das cuenta de que quizá en este ejemplo en realidad funcionó bien y tenés que repetirlo muchas veces, pero la sensación, si no haces esas preguntas y tomás esos datos, es que no funcionó por un montón de cosas que son subjetivas. Claro. Bueno, y esa es la clave que, bueno, Lula venía hablando hace rato, pero una de las grandes claves de objetivizar las cosas es enfocarnos en métricas. Tener sistemas. Métricas. Por favor. Números. Tengan por favor. Números. Por ejemplo, me pasó charlando con Justiniana, que me dijo, tengo la sensación, justamente cuando pasó esta conversación sobre que la charla no funcionaba, me dice, me parece que la gente no va a mi charla. Y la gente no está yendo a mi charla y ese es el problema. Entonces estas charlas no funcionan porque no logro que la gente vaya. Y obviamente cuando vos armás las métricas de una charla, vos tenés varias partes. Tenés como cuánto pagaste la publicidad, cuánta gente vio tu publicidad, cuántos se inscribieron, cuántos fueron realmente, cuántos compraron. Y entonces ella lo que me está diciendo es, está yendo poca gente, el problema está en que se inscriben pero no van. Y yo le dije, bueno, ok, vos tenés esta sensación de que no funcionó. ¿Qué porcentaje de la gente fue a tu charla? 30% de la gente fue, promedio. De hecho, una semana que la mandé y le dije, mira, ¿sabes qué? De esta semana, anda y busca, mira, analiza tus números, sácate el promedio. Promedio de asistencia creo que era 33%. Yo tenía benchmarks de cómo funcionan las charlas por casos como el de WADA, que estuvo en el podcast la semana pasada, creo. No, hace 2 semanas. Y yo sé porque yo tengo las métricas de WADA, entonces yo sé, 30% está bien. Y porque tengo con varios emprendedores, 30% está bien. Yo lo sé. Entonces yo le dije, ¿cuánto sabemos que está bien porcentaje de asistencia a una charla?
30%. ¿Cuándo tenés buen promedio? 32, 33%. Entonces Está no bien. estás mal. Tu Claro. problema no es que la gente esté yendo. La gente sí está yendo. El problema es que vos tenés la sensación de que la gente no está yendo, entonces va a dejar de hacer charlas, cuando en realidad tus charlas están perfectamente bien. Que es uno de los motivos por los cuales, Lulo dijo creo al comienzo, las personas saltan entre tantas cosas y nunca tienen resultados. Nosotros sabemos que los resultados, hemos hablado de esto muchas veces, los resultados vienen de tener un buen sistema y ejecutarlo de forma sistemática en el tiempo. Es verdad, hay que tener un buen sistema. Si el sistema no es bueno, hay que cambiarlo. Pero en general pasa de que para los emprendedores saltar de una cosa a la otra es muy fácil. Entonces nunca llegan a ejecutar un sistema en el tiempo. Nunca se hacen la pregunta que, en el fondo, es la pregunta que está detrás de todo esto que estamos hablando, y es, para ponerlo en términos del podcast, ¿es que mi recuerdo está etiquetado bien o mal? ¿Es que esto no funciona o es que yo lo hice mal? ¿Se puede mejorar? ¿Realmente lo hice mal? Porque todos esos son pequeños pasos. El hecho de que algo no haya salido perfecto no quiere decir que no funcione. El hecho, porque vos dijiste algo, Santi, recién de, bueno, esta persona en realidad estaba bien y no se daba cuenta. A veces hay personas que no están bien, pero que el problema no está en el fondo, sino que está en un detalle. Entonces alguien, por ejemplo, dice, di una charla, vamos a usar el ejemplo ya que viene apareciendo, di una charla, pero al final nadie me compró. ¿Eso quiere decir que las charlas no funcionan? No. Probablemente quiere decir, ¿por qué? Porque hice el anuncio, quiere decir que, porque las personas, me aceleré un segundo. Las personas a veces detrás de eso que la charla no funcionó empiezan a atacar todo. Es que mi idea de negocio no es buena, es que en realidad a las personas no les interesa lo que yo hago, Es que yo no soy bueno. es que yo no soy bueno. Y por ahí uno empieza a decir, a ver, ¿la gente fue a la charla? Sí. ¿Eso quiere decir que se interesa? ¿Las personas durante la charla participaban? Sí. ¿Dónde está la métrica que no funcionó? Está en cuánta gente de la que fue a la charla compró. ¿Y eso qué quiere decir? Que el único error estuvo en cómo vendí lo que seguía después de la charla. Y entonces, gracias a hacer el análisis que vos acabas de decir, Santi, ir diseccionando las diferentes partes del proceso, viendo las métricas de cada una de esas partes e identificar el error, es que yo puedo enfocarme en ese error y mejorar. ¿Es más incómodo? Seguro, porque voy a detectar algo que tengo que mejorar. Pero es mucho mejor y me va a traer muchos mejores resultados que simplemente descartar no solo las charlas, quizás un negocio entero, simplemente porque no sé cómo hacer ese pedacito final de mi presentación. Y ahí hay que meterse. Y recordaba, no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado en marzo estuvimos en Buenos Aires en un evento que fue el DNX. Nosotros nos invitaron como oradores y dentro de la invitación como oradores a dar charlas, Santi dio un taller, yo di una charla, tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas que son referentes dentro del tema de nomadismo digital y personas de viajes. Y recuerdo una conversación en la que estuvimos que vino alguien y nos dijo, en Argentina no se pueden vender productos de más de $47. No se puede. Y fíjense lo fuerte. Infoproductos. Claro, no se puede vender infoproductos de más de $47. Y eso es un recuerdo que esta persona tenía etiquetado. Porque, y me acuerdo que nos dijo, yo una vez traté de vender un infoproducto de $77 y no me lo compró nadie. O sea que, y acá viene la etiqueta, no se pueden vender infoproductos de más de $47. Y nosotros le dijimos, bueno, eso suena muy extraño, porque la semana pasada vendimos un infoproducto de $247. No, en ese momento ya eran $500. Bueno, de $500. Y esa persona... Le explotó la cabeza en el lugar. Pero incluso nos discutió, nos dijo, es que debe ser que ustedes lo vendieron afuera, lo vendieron en otros países. Nosotros le dijimos, no, la mitad de las personas que compraron son de Argentina. Y esta persona se quedó recalculando porque de repente tenía que enfrentarse al hecho de, esta etiqueta está mal. El problema no es el precio que le puse al producto, el problema está en otro lado. En que no sé vender, por ejemplo. En que no sé vender o que el producto no es bueno. Claro. Bueno, ayer tuve una experiencia súper similar también, charlando con otra emprendedora. Eso es algo hermoso de nuestro trabajo. Tenemos la oportunidad de todo el tiempo estar hablando con emprendedores y eso te enriquece mucho porque cuando vos vas creciendo con tu negocio, de repente vos empezás a muchas veces desprenderte de las cosas. Por ejemplo, te empieza a pasar eso de que cada vez tu trabajo es más tener reuniones que otra cosa.
en vez de estar haciendo cosas operativas y te perdés mucho de la realidad. Entonces nosotros por INMT tenemos como muchísimas oportunidades GT de estar trabajando con gente que quiere emprender, que se quiere organizar. Y estaba charlando con este otro emprendedor, con otra emprendedora, porque es una mujer, y me estaba contando de que quiere vender también infoproductos, ¿no? Algo muy común en la industria de la gente que escucha el podcast, porque escuchas podcast, nosotros vendemos productos, la gente quiere hacer lo mismo. Y me decía, tengo que salir a vender afuera porque yo pienso, esta chica es de Uruguay, dice que en Uruguay no se pueden vender infoproductos. La gente de Uruguay no quiere comprar infoproductos. Y yo le dije... Suena gracioso simplemente de escuchar. Suena, claro, pero es algo súper común, como la gente, pero vos lo pensás, si vos lo pensás vagamente, es como todas estas etiquetas. Todas estas etiquetas tienen sentido. Algo no funcionó, no tenés garantía de que va a volver a funcionar. Es un pensamiento vago y simplista, pero es lógico. Lo mismo sucede con decir que la gente, por ejemplo, estamos en Argentina, Argentina detesta el dólar. En general, la gente, no sé, somos un país del tercer mundo, no hay mucha plata, entonces nadie va a pagar más de $47. ¿Tiene sentido? Sí. Es cierto, absolutamente es una mentira infinita si te pones a ver la otra cara de la moneda. Mi vecina del barrio, cuando esté limpiando la vereda, me va a dar la razón cuando yo le diga, es que esto no se puede hacer. Y sí, con cómo está el país. Claro, esto no se puede hacer. Y yo le digo, conozco gente de Uruguay que vende infoproductos y vende muy bien. Entonces, yo le dije, definitivamente yo en tu lugar no partiría de la base de que esto no se puede hacer. Pero de repente todas las decisiones de esta persona estaba pensando, bueno, tengo que salir a vender España con un infoproducto utilizando todo esto. Y es como, estás tomando el camino fácil, que es, en vez de ponerte a pensar cómo hacerlo, estás poniéndote a pensar que no se puede, entonces tiene que ser algo completamente diferente. Que, como decías vos, de vuelta es lo más fácil. Y ahí en lo del camino fácil entran como lo que está siempre detrás, que son miedos, y una parte como de nuestra mente que no está en el lugar correcto muchas veces. Entonces, en vez de preguntarnos cómo hago para, o quiero hacer crecer mi negocio de esta forma, cómo hago para hacer eso, empezamos a tomar malas decisiones y también a no tener, o sea, esto de las métricas también como que asusta, suena como, tengo que tener métricas, pero yo no sé de números, ¿no? Pero no sé, nunca fui bueno con Excel, no sé usar Excel. Bueno, no tiene que ver siempre con eso, sino con asegurarte de tener este caminito claro, como bueno, yo voy a hacer publicidad de esta forma, quiero que la gente se inscriba acá, que asista a mi taller, voy a mandarles un recordatorio de esta forma, quiero que vaya a mi taller y les voy a vender y les voy a hacer un seguimiento así. Y saber qué esperás de cada una de esas partes, tener estas investigaciones hechas, que con un mentor o con un grupo de emprendedores es mucho más fácil conseguir estos números que no son fáciles de conseguir muchas veces, como este 30% que decía Santi recién. Pero si vos haces una pequeña investigación y tenés parámetros de, bueno, o tenés hipótesis por lo menos de, a ver, yo creo que puedo hacer una charla para 50 personas y vender. Yo creo que, y tener como escrito, agarrar, o sea, ni siquiera tiene que ser un Excel, una hoja y escribir, como hacer un dibujito del caminito y decir, este es el paso 1, este es el paso 2, y después de que pasó el experimento, volcar los números reales de cuánta gente vino, cuánta gente me respondió, qué pasó, cuánto me costó la publicidad, y analizarlo mirando los números, mirando los datos. Si no tienes todos los datos, no importa, lo más que tengas. Claro, es muy probable que tener un poco de datos te dé muchísima más información que directamente no tenerlos. Y además... en términos cuantitativos es literalmente infinitas veces más información. Infinitas veces más información. Sí. La otra vuelta me pasó, y yo no tenía el número claro en la mente, pero estaba charlando con otra emprendedora, una chica de Buenos Aires, y había mandado mails, estaba vendiendo con mails a puerta fría. Y me dijo... O sea, y la situación era la siguiente. Había mandado, creo que aproximadamente 20 mails y había recibido 2 respuestas y había tenido una venta. Que era una pseudo venta, porque era como, sí quiero, pero bancame tipo 2 semanas y lo hacemos. Entonces, esto es un fracaso. Esa era la charla, ¿no? Como esto fracasó, creo que voy a tener que dedicarme a hacer call center en Banco Macro. Mientras más lo hablamos, más me indigno. Claro. Con el problema de etiquetar mal los recuerdos. Claro, y yo le dije, mira, no tengo el número fresco, pero ¿te acuerdas, Mati? En casa había, cuando éramos chicos, un libro de marketing. Era como un libro de formación de marketing. Sí, recuerdo, en esa época en Argentina, todo esto fue bastante pre-internet, había una empresa que se llamaba, creo que Formar,
que tenías un icono con una arroba porque era todo muy tecnológico. Claro, porque te lo mandaban por correo. Y eran capacitaciones por correo. Te iban llegando O sea, los correo módulos. físico, no correo de email. Claro, te iban llegando como las carpetitas. Te llegaba una carpetita y venía un módulo con un CD y vos podías hacer la formación en tu casa. Claro, el tema es que yo no me acuerdo cuál era el número ahí, pero lo que decía básicamente era algo así como que vos en puerta fría te ibas a tener, o sea, tocando puertas y que te atiendan, que ni siquiera mandar un mail, ibas Claro, a tener... puerta fría literal. Claro, era, o sea, si vos tocabas puertas era una venta, o sea, un buen número era una venta cada 10 puertas. Era como un muy buen número. Y en el mail que se te puede mandar a spam, que todo, tener una respuesta cada 10 mails en realidad no está mal. Y de hecho ese número alguien me lo dio alguna vez. Alguien que se dedica a eso una vez me dijo. Yo también hice una investigación hace poco y es un buen número. Y de vuelta, no es tan... Hay una palabra clave que es la palabra, Santi la dijo hace un rato, que es benchmarks. Que cuando uno busca, si vos pones mails, puerta fría, benchmarks, te van a aparecer referencias gruesas. Pero de repente alcanza, obviamente hay referencias, por eso la importancia de los mentores, de tener un grupo de personas con las cuales hablar. En el caso, decíamos, de Justiniana, en el caso de Justiniana, para ella fue fácil esto de distinguir el 30% porque conocía a una persona en su ciudad que hacía algo parecido. Entonces, automáticamente tenía un porcentaje comprobado hiperrealista. Pero alcanza con tomarse un momento y googlear, preguntar, ¿este número está bien? ¿Está mal? Hay una frase, no me acuerdo en qué libro, pero que es testear las asunciones. Siempre que nosotros estamos haciendo esto de revisar cómo etiquetamos recuerdos, lo que estamos haciendo en el fondo es testear asunciones. Y está bueno por ejemplo, no se puede hacer X, Y, Z en mi país. Googlea. No se puede ser un experto en Jiu-Jitsu en la ciudad de Salta. Agarrá Google y escribí Jiu-Jitsu Salta. Y fíjate si hay alguien que sea de Salta y haga Jiu-Jitsu. No te cierres a que la vecina, a que Doña Chola, que siempre aparece en los podcasts. Pobre Doña Chola. A que Doña Chola dice que no se puede ser experto en Jiu-Jitsu en Salta. No se puede ganar dinero haciendo cine. Bueno, en Argentina. Googlea cine, Argentina, casos de éxito. Y también fíjate si hay casos. Y en el buscar el cómo, que eso es algo que tiene que ser una cualidad del emprendedor, o sea, estar todo el tiempo reinventándose y el dólar cambió repentinamente en 3 horas y tenés que reinventarte y tenés que pensar y, no sé, en Argentina pasó X, en Uruguay pasó X y todo el tiempo tenés que estar ahí pensando cómo resolver problemas y desafíos y cosas de incertidumbre. También pensar cómo podés buscar un número de referencia lo mejor posible para accionar ahora. Entonces quizá en estos casos, en el caso de Justiniana, quizá no tiene el benchmark de asistencia a talleres de su nicho, pero sí tiene un benchmark muy claro de asistencia a cosas presenciales, a talleres presenciales gratuitos. Entonces muchas veces podés encontrar datos súper útiles para empezar y tener de referencia y contrastarlo después con tu nicho, con tu experiencia, con tu localidad, con tu ciudad y empezar y no frenarte porque todavía no encontré el dato de la gente que hace cosas similares a mí sobre X. Podés encontrar datos de referencia haciendo una investigación así, anda a charlas y fíjate cuánta gente va. Sí. Como que podés encontrarle la vuelta y accionar y hacer experimentos y tener rápido ese aprendizaje. Que lo cierto es que nunca vas a tener, excepto en industrias muy viejas y muy establecidas y muy cerradas, con automóviles, por ejemplo, nunca vas a tener la métrica. Nunca la vas a tener, la métrica exacta, como, una persona que hace, o sea, a veces sí, pero es muy raro, una persona que hace exactamente lo mismo que yo, con el mismo mercado que yo, el mismo medio. Pero sí tenés personas que hacen cosas muy parecidas. Y no importa, eso ya es mucho mejor. O sea, nosotros, muchísimas de nuestras benchmarks son de email marketing, de industrias que son muy parecidas, pero modelos de negocios diferentes, en mercados diferentes. Pero vas viendo, esto es así, ¿y cómo se le da a aquel que hace algo parecido a mí? Ok, lo vamos, bueno, sí, entonces eso estuvo bien o no estuvo bien. Tenés que empezar a indagar, pero de vuelta es como el hábito, de vuelta es un hábito, el hábito de cuando de repente algo sale mal, no salir corriendo como una gallina que le cortaron la cabeza y sentarte y... Es que es lo que pasa. Es exactamente lo que Es pasa. literal, sí. Y sentarte y decir, voy a hacer la proactividad del emprendedor, voy a generar un espacio entre el estímulo y la respuesta y me voy a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema que tuvimos hoy?
ok, la charla no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque la gente no fue. ¿Es verdad que la gente no fue? No fue. Ok, bueno, ¿qué puedo hacer para que la gente sí vaya? Que de hecho además es súper interesante cuando vos le empezás a mostrar, y es de las cosas hermosas de los hábitos y de la proactividad, cuando les decía a la gente, bueno, explorá una posibilidad. Salí a buscar una oportunidad. Vos ves que las cosas están siendo así. Bueno, no te quedes con que simplemente no se puede. Fíjate, ¿hay alguna forma? Mi jefe es un tarado. Bueno, puedo hablar con mi jefe. Preguntarle, ¿cómo se siente tu jefe? ¿Qué piensa tu jefe de lo que pasa? Escúchalo. ¿Nunca se te ocurrió sentarte a escuchar qué le pasa a tu jefe? Bueno, entonces no agotaste todas las posibilidades. Que además también esto de etiquetar correctamente los recuerdos no quiere decir ser cabeza dura. En este caso hablamos nosotros de algunas cosas, de riesgos de marcar algo como malo que en realidad no es malo. Simplemente quiere decir ser objetivos. Puede ser que tengamos una idea de algo que nos gustaría probar, pero es importante que esa prueba se dé siempre en el marco de la objetividad. Por eso los testeos son testeos. Quiere decir que hay un parámetro objetivo en el cual yo voy a poner dos cosas a competir para ver cuál objetivamente trae mejores resultados. Ahora, yo para hacer un buen testeo, una de las bases de los buenos testeos es saber cómo los voy a medir, qué es lo que estoy buscando medir. Entonces, si yo de repente alguien viene y me dice, Mati, ¿sabes qué? O Santi, yo creo que las redes sociales son un mejor medio para promocionarme que un sitio web. Sí, ok. ¿Tenés evidencia de eso? ¿Esto es un dato objetivo o es una reacción emocional? No, estuve viendo y si bien a mi web le va bien, en la industria en la que yo estoy, la mayoría de las empresas vende más a través de redes sociales que de los sitios web. Ahí ya nos damos cuenta que la conversación está empezando diferente, viene basada en una hipótesis cierta, así que voy a hacer un testeo. Voy a poner el mismo presupuesto en anuncios para mi web que directamente anuncios para vender en redes sociales. Lo voy a hacer durante 7, 14 días y al final voy a evaluar cuál de los dos me trajo un mejor retorno de la inversión para el mismo producto vendido al mismo precio. Y ahí uno dice, ok, muchos de nuestros, acá en Superhábitos y con las personas que trabajamos en las mentorías y en los cursos, muchos de los saltos vienen de testeos en los cuales uno se da cuenta de que había un mejor camino. Pero el tema es que esa decisión está de vuelta tomada con perspectiva, no en base a lo emocional. No dejo esto porque me siento mal hoy y quiero saltar otra cosa que me entusiasme ahora, sino que lo miro y digo, tengo una hipótesis, la testeo y al final objetivamente comparo las dos cosas. El otro día me pasó un caso similar en términos de la emoción versus la objetividad, pero no similar en términos del tipo de caso. Pero una persona viene y me dice, mira, me ofrecieron una oportunidad de negocios que está buenísima, ¿no? Y era el típico caso de una persona que vos sabés que se está por meter en un negocio que es rentable, pero probablemente no tiene nada que ver con esa persona. El día que esta persona me dijo, tomó un buen primer paso y me vino a preguntar a mí. Me dijo, o sea, su razonamiento fue, Santi sabe de negocios, le voy a preguntar a Santi qué opina de invertir en este negocio en particular, ¿no? Y la decisión que se venía planteando era, este negocio, que es de una persona que yo conozco, a esta persona le va muy bien, yo quiero que me vaya muy bien, tengo la plata para comprar el negocio, voy a invertir en este negocio y voy a ser mucho más millonario de lo que era antes porque estos negocios son fáciles. El tema es que me dijo, ¿qué opinas vos? Y es un negocio que es de una industria muy diferente a lo que nosotros hacemos. Y lo cierto es que nosotros sabemos de negocios, pero yo no sé de todos los negocios. ¿Puedo preguntar de qué industria era? Gastronómico. Bien. Es una industria bastante particular. Sí, que tiene muchas... Pero es lo que yo siempre le digo a una persona. Vos podés... O sea, yo entiendo de negocios y yo sé que me vas a dar cualquier negocio y lo voy a poder manejar mucho mejor que cualquier persona promedio, pero me va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, vos tenés un negocio gastronómico. ¿Qué tenés que tener en cuenta? ¿Cuántos empleados tenés que tener? Las habilitaciones. ¿Qué proveedores? ¿Qué habilitaciones? Cada negocio tiene un montón de cosas que hay que aprenderlas, incluso si vos sos un experto en negocios. Por eso incluso las grandes consultoras, cuando empiezan un proyecto, pasan muchísimo tiempo recabando datos sobre la industria antes de empezar a trabajar o hacer recomendación. El tema es que yo le dije a esta persona, mira, yo lo que haría es, si vos querés invertir en un negocio, el criterio universal existente de cómo se invierte en un negocio es el VAN, el valor actual neto. Si vos tenés un valor actual neto de una empresa, vos podés saber si una inversión es buena o no. Ese es como ¿qué es? Los flujos de fondos en el tiempo. Que es algo que todos sabemos. Claro. Vos hubieras dicho lo mismo, probablemente. Sí, estaba pensándolo, pero bueno, quería que Santi lo explique. Es el valor actual de los flujos de fondos a futuro de negocios descontados por el riesgo, básicamente. Es decir,
tomás todo lo que vas a ganar con un negocio en el futuro, lo pones en valor del dinero hoy, suponete descontado por inflación, pero en realidad la definición técnica es por el riesgo, descontado por el riesgo, que puede ser el costo de oportunidad, por ejemplo. Y decís, ok, yo cuánto voy a invertir ahora, cuánto voy a invertir en el futuro. Y si te da positivo, es una buena inversión, básicamente. El tema es que le dije, mira, vos no vas a saber eso porque no sabes el futuro y porque estás en Argentina y las cosas no son tan fáciles. Y estás entrando a una industria Que no conoces. que no conoces. Pero le dije, si podés, yo lo primero que haría sería pedirle los datos históricos del negocio. Números. Bien. Busca, pedirle, le digo, esta persona tiene los números de su negocio y vos confías en que te los va a dar a los reales. Me dijo, sí, confío que me los va a dar. Bueno, ok, ese es tu propio riesgo. Eso ya yo no lo puedo manejar. Pero le dije, mira, toma los datos históricos. Primero que nada, pedile 2 años de datos históricos. De ingresos, proyectalos. O sea, no le dije tipo hacer un número en particular. Le digo, vos agarrá, y es lo que yo haría, agarrá los números y hacete una curva. Hacete una curva de ingresos, una curva de gastos, una curva de qué porcentaje de los gastos de cada cosa. Y una vez que tengas esos números, vas a tener muy claro cuál es el panorama ya, mejor que antes. Y después juntate con 3 personas que tengan negocios en esa industria. Y sentate con ellos y decirles cuáles son las cosas más peligrosas dentro de esta industria. ¿Qué es lo más difícil de manejar? ¿Qué debería tener en cuenta? Y una vez que vos tengas esas cosas, evalúa cuál es tu objetivo para esto respecto a lo que estas personas te dijeron. Pero básicamente por eso traje el ejemplo, lo que nosotros decimos es, vos tenés la emoción, quiero ganar plata, quiero pasar a otro nivel en mi vida, tengo esta súper oportunidad. No está la emoción, la etiqueta es, esto es una oportunidad imperdible que tengo que tomar. ¿Qué haces? Lo bajas a datos. Por medio de números. O sea, de vuelta, no estamos tomando el mejor número posible. Él no está proyectando a futuro qué es. Pero estás tomando los datos históricos para sacar la mejor aproximación a una proyección que vos puedas tener. Y estás tomando la opinión de 3 personas que saben de lo que trabajan. De hecho, o sea, yo literalmente le dije, te voy a presentar a una persona que trabaja en esta industria para que le preguntes, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Vos conocés a alguien en tu entorno que tenga un negocio similar? Sentate con él y decirle qué es lo más difícil, qué es la cosa que vos estando afuera del negocio nunca te imaginarías que es un problema. Y con eso no vas a tener 100% de certeza de que es un buen negocio, pero vas a estar mucho mejor encaminado. Y vas a haber hecho tu parte, que es la parte de la proactividad que, o sea, siempre emprendiendo hay riesgos y hay un factor de incertidumbre enorme que tenés que manejar, pero si vos haces tu parte, que es todo este análisis y este tiempo puesto en mirar lo más objetivamente posible y sacarte como ese entusiasmo o esa sensación de se me va a pasar el tren, tengo que subirme rápido y no frenar a analizar los datos, estás haciendo tu parte y si pasa algo malo después es parte de las posibilidades de invertir en algo, de emprender o de la vida, pero vos vas a haber hecho tu parte y eso siempre te deja mejor parado que si te subís al tren y no lo analizaste primero. Que quizás, retomándolo, es dar vuelta el orden. Entonces, en lugar de sentir la emoción y a partir de ahí poner la etiqueta, es mirar los datos, a partir de ahí poner la etiqueta y sentir la emoción. Porque de esa forma, si yo miro, por ejemplo, si yo pienso esto es una oportunidad, no miro los datos y pongo la etiqueta y me mando de cabeza, puedo estar tomando una mala decisión. Ahora, si yo miro los datos, veo que son buenos y de ahí digo, hey, esto es una oportunidad y pongo la etiqueta, estamos bien. Y lo mismo con, el otro día me llegó un mensaje de una persona que decía, Matías, era alguien que creo que había leído el libro, y decía, Matías, la verdad es que este año he tenido un montón de avances, es ampliamente el mejor año de mi vida, nunca había tenido tanto control sobre mí mismo, la verdad es que tengo que decir que me doy cuenta de que los sistemas funcionan, pero no sé qué hacer porque estoy frustrado, porque todavía no gano, no me dijo un monto, porque todavía no gano tal monto, y vos viste que mucho trabajo sin recompensas es que uno quiera dejar de hacer las cosas, así que yo quiero dejar de hacer las cosas. Y yo pensé, me acabas de decir, pero fue gracioso, era una sola oración, era un párrafo. En el mismo párrafo me acabas de decir, es el mejor año de mi vida, pero quiero dejar de hacer esto. ¿Por qué? Y es porque el orden fue emoción, etiqueta y después los datos. Ahora, si yo doy vuelta a eso y siempre que veo que hay algo bueno, digo, hey, tengo que sentirme bien por esto. Este es un motivo de alegría. Y lo festejo, nosotros hablamos, en la comunidad hablamos en los sábados de logros y nosotros internamente siempre decimos, cuando hay algo bueno hay que festejarlo. Porque de esa forma vos lo que estás haciendo es programar tu cerebro para, cuando ve un dato objetivo bueno, alegrarse
Y eso te lleva a buscar los datos y no solo buscar los datos, sino valorar tus logros en ese sentido. Dejas de valorar tus logros por los momentos en los cuales cumplís con alguna expectativa chiflada y empezás a valorar tus logros en base a cuando estás logrando que objetivamente las cosas avancen. Entonces me parece lo que dicen ustedes que está muy bueno por eso. Porque si yo doy vuelta al orden, veo los datos, en base a eso digo, esto es bueno y me permito sentir la emoción y combino la fuerza de los datos con la emoción para poner una etiqueta, esas etiquetas realmente van a ser útiles para mi camino como emprendedor. Realmente ahí voy a tener etiquetas y voy a ir desarrollando hábitos, voy a ir desarrollando caminos a nivel cerebral que me van a permitir avanzar de manera sistemática porque me alegro cuando hay datos objetivos, entonces busco cada vez más esos datos, valoro las acciones que mueven los datos, no las acciones en el vacío, y de a poco eso me va a llevar a mejorar, sí o sí. Que ahí el tema de formar ciertos hábitos es súper importante porque en realidad no es tan fácil hacer ese camino perfecto porque la emoción es la emoción. O sea, vos vienen y te dicen, vos no podés elegir en qué momento pones la emoción, vienen y te ofrecen una oportunidad de negocio. Y eso te va a disparar una emoción en el momento que vos no podés controlar porque es una emoción, surge en reacción a algo que pasa. Pero vos sí podés setearte como ciertos hábitos y prácticas y decir, bueno, cada vez que alguien me ofrezca algo, voy a hacer esto. Me voy a sentar con una hoja y voy a tener una lista de qué tengo que hacer cada vez que alguien me ofrezca una oportunidad de negocios. O cada vez que hago un experimento voy a registrar qué estoy experimentando y cómo lo voy a medir. Y cuando termine voy a volver. O cada vez que hago un experimento nuevo voy a procurar hacerlo 2 veces igual para que si justo hubo un partido ese domingo, el día que di el taller, puedo tener datos de otra instancia en la que no hubo partido y repetir todo tal cual y ver cómo funciona. O voy a hacer cada vez que haga un experimento voy a estar abierto a la posibilidad de no vender nada y voy a dar lo mejor de mí para que nos ha pasado un montón de veces de hacer experimentos y a veces hay personas en el equipo que me han hecho comentarios del tipo, pero si están pensando que no van a vender nada, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta energía en esto si me estás diciendo que quizá no vendas nada? Bueno, yo voy a hacer todo de mi parte para que el experimento funcione, pero existe la posibilidad de que no funcione. Por eso es un experimento. Tengo mis métricas claras, sé que voy a medir, cuando termine el experimento voy a sentarme a analizarlo y ver si funcionó, buenísimo, lo voy a repetir, si no funcionó, ¿qué puedo mejorar? Pero tener como estos hábitos de cuando pasen estas cosas, en el caso de Justiniana, cuando haga un cambio en una charla y no funcione, me voy a sentar a analizarlo y ver si lo repito de vuelta 2 veces o siempre hago 2 veces los experimentos antes de analizar o antes de hacer otro cambio. Como ponernos reglas a nosotros mismos, conociendo cuáles son las emociones que suelen surgirnos cuando pasan X cosas en nuestro negocio. O esto que decía Santi de preguntarle a alguien, cada vez que tengo una duda o me sienta mal o tenga ganas de abandonar, voy a ir a hablar con una persona que yo sé que tengo de referencia en X tema. Entonces ponernos reglas, formar estos hábitos y parece una pavada, pero sobre todo tener un cuadernito o una hoja de Evernote o una planilla de Excel o un Word en el cual vayamos escribiendo como charla 2, fecha, cambié el precio. Charla 3, cambié el precio de vuelta, no vendí nada. Charla 4, cambié el público en la segmentación de Facebook, pasó esto. Y tener ese pequeño como diario de qué voy haciendo, Claro. complementando los números, porque son las 2 cosas súper importantes. No solo el número, que el número solo, sino tenés esa información como de qué cambio metiste, qué hiciste, qué decidiste, por qué lo decidiste, cuál era tu hipótesis, como que también es difícil analizar. Entonces tener el registro y hacerte estos hábitos para cuando surge la emoción, tener como que la emoción sea el disparador para otra cosa, y con eso más o menos no vas a dejar de sentir emociones, ni frustraciones, ni miedos, pero vas a poder más o menos ir manejándolo y tomar mejores decisiones. Bien, bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy, si es un poco más largo de lo normal. Chicos, ¿alguna reflexión final, Mati? No, creo que como Lu explicó recién, cierre ahí. sí, dio un muy buen cierre, así que simplemente eso. Por favor, métricas y en base a eso, etiquetado de recuerdos. Me acabo de dar cuenta de que nos dijeron la última vez que no estábamos haciendo el anuncio. Si quieren, si este podcast les sirve, si sienten que está bueno que más personas les llegue este mensaje, pueden dejarnos una reseña en iTunes, nos ayuda un montonazo, o pueden suscribirse a Spotify y darle clic a todos los episodios que vean
Eso también nos suma. Extrañamente, pero no nos culpen a nosotros, culpen a los algoritmos de Spotify. No es nuestra culpa. Muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Nosotros ahora nos vamos a buscar algo para almorzar, quizás. Es muy probable. Muy probable. Bueno, es temprano todavía en la mañana. Tenemos un rato ahí para ser productivos. Nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chao y muchas gracias.